Hola, mi nombre es Alejandra Garretano, soy asistente del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina y hoy les voy a presentar el siguiente teórico que se denomina organización topográfica del tórax. En esta oportunidad, concomitantemente, vamos a hablar también de un aspecto musical, de un álbum de No Te Va a Gustar que se llama Otras Canciones, que es un álbum que realizaron por el aniversario de sus 25 años y en el que cantan sus canciones con otros artistas. Este álbum fue estrenado en el 2019 y si algunos no lo conocen, se los voy a presentar. Para la organización del teórico lo vamos a dividir en 4 capítulos. Un primer capítulo de generalidades, el segundo vamos a hablar de las regiones pleuropulmonares, el tercero del mediastino y el cuarto vamos a hablar de un caso clínico. Bien, con respecto a las generalidades, el tórax, como ya saben, es la región del cuerpo humano que se va a situar entre cabeza y cuello y el abdomen. Tiene una forma cilíndrico-cónica a vértice superior y base inferior, y esta forma obviamente va a variar según la edad y según el biotipo de la persona. El tórax es una región del cuerpo que va a contener órganos intratorácicos, o sea, órganos torácicos propiamente dicho, pero que también va a contener órganos abdominales superiores. Y ahora vamos a ver un poquito por qué es esto. A grandes rasgos se va a organizar en 2 regiones laterales, donde van a estar los pulmones y la pleura, y una región central, que es el mediastino. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes morfologías del tórax. El pectum excavatum, que es cuando el esternón está hundido, es una malformación congénita y se puede asociar a otras malformaciones. El pectum carinatum es cuando el esternón en realidad está bien prominente en el tórax y también es una malformación. Tanto el pectum excavatum como el carinatum pueden asociar alteraciones de la mecánica ventilatoria porque la forma del tórax, vamos a ver más adelante, que es muy importante para la mecánica ventilatoria y alteraciones de su forma, entonces nos pueden alterar la función. Y después tenemos a la derecha la imagen de un tórax en tonel, que en realidad esto es un tórax patológico, que es la repercusión que tienen diferentes patologías que cursan con atrapamiento aéreo, como puede ser el EPOC severo y el asma, que lo que hacen es deformar el tórax y dar esta apariencia de tórax en tonel. Bien, ¿cuáles son los límites del tórax? Vamos a tener un orificio superior, un orificio inferior que va a estar a este nivel y además vamos a tener la inserción del diafragma que no es el límite inferior del tórax. Entonces, como el límite inferior del tórax está más abajo que la inserción del diafragma, eso hace que todo esto que vemos en la imagen sea el tórax y por lo tanto lo que hablamos hoy, que existe una región tóraco-abdominal, que es esta que estoy señalando, que va a tener órganos abdominales dentro del tórax. Bien, aquí tenemos el orificio superior del tórax, que va a estar limitado atrás por el cuerpo vertebral de T1, adelante por el borde superior del manubrio esternal y a ambos lados por la primera costilla y el primer cartílago costal. El orificio superior del tórax tiene una dirección que es oblicua hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Y esta dirección que tiene el orificio superior del tórax y que también va a tener el resto de las costillas, la mayoría, es importante para la mecánica ventilatoria, ¿sí? El vestíbulo mediastinal, el vestíbulo siempre hace referencia como a esa zona a la que entramos inicialmente, ¿no? Como el vestíbulo de una casa, es el sector que queda aquí arriba y que ocupa la altura de la vértebra T1 y ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, si realizamos un esquema con una vista superior en un corte horizontal, el orificio superior del tórax queda limitado hacia adelante por el manubrio esternal, hacia atrás por el cuerpo vertebral de T1 y hacia los lados por la primera costilla y el primer cartílago costal. Lateralmente al orificio superior del tórax vamos a tener la clavícula,
que se inserta en el manubrio esternal y en la apófisis coracoides de la escápula. Y atrás vamos a tener a la escápula y van a limitar esta región triangular lateral al orificio superior del tórax, que es la región supraclavicular. Perdón, la región supraclavicular va a quedar hacia arriba y va a limitar este triángulo, que es el triángulo homo-costo-clavicular, ¿sí? Homo por escápula, costo por costilla y clavicular, que es el límite que nos divide superiormente la región supraclavicular, inferiormente la región axilar, ya que este triángulo forma el vértice de la axila. Y aquí vamos a tener pasaje de estructuras vasculonerviosas también. Bien, el orificio inferior del tórax es este que tenemos en el esquema señalado con rojo, que se va a limitar hacia atrás por la vértebra T12, hacia adelante por la apófisis sifoides, que es la extremidad inferior del esternón, lateralmente por la 11ª y 12ª costilla y por el borde inferior del cartílago costal común. Bien, este orificio inferior del tórax va a tener dos escotaduras anteriores y dos escotaduras posteriores que van a dar lugar a pasaje de estructuras vasculonerviosas desde y hacia tórax y abdomen. Bien, aquí tenemos la imagen de un preparado anatómico en un corte lateral, donde vemos hacia adelante el esternón, hacia atrás la columna vertebral, aquí tenemos el corazón y esto es el diafragma. Y vemos que el límite inferior, el orificio inferior del tórax, queda inferior respecto a la inserción del diafragma y esto me limita a esta región entre el diafragma y el orificio inferior del tórax, que es la región tóraco-abdominal, que tiene pared torácica, pero contenido abdominal, y tiene la particularidad de que tiene doble serosa, es decir, aquí vamos a tener parte de la pleura y además parte del peritoneo. Como ya saben, la pleura es la serosa de los pulmones y el peritoneo de la cavidad abdominal. Bien, con respecto al continente, la jaula torácica es el esqueleto del tórax y va a estar formado por hacia adelante por este hueso plano, que es el esternón, que ya lo conocen, que cuenta con un manubrio, un cuerpo y un apéndice sifoides, ¿sí? Y esta articulación forma el ángulo de Lewis, que ustedes se lo pueden palpar a nivel de, lo pueden reparar a través de la piel, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener a la columna vertebral y lateralmente vamos a tener a las costillas, que son huesos planos, y de la primera a la 7 se van a articular con el esternón por un cartílago costal propio, y de la 8, la 9 y la 10 lo van a hacer a través de forma indirecta, a través de un cartílago costal común, mientras que la 11 y la 12ª costilla no van a articular con el esternón y son las costillas flotantes. ¿Sí? Acuérdense que las costillas van a articular en dos sectores con la columna vertebral. A la vez hay una articulación entre la cabeza de la costilla y el cuerpo de la columna vertebral. Y después hay otra articulación entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa. Ambas articulaciones producen escaso movimiento en la extremidad posterior de las costillas, perdón, pero ese escaso movimiento posterior se traduce en un movimiento bastante amplio de la extremidad anterior en forma de asa de balde, que van a ser fundamentales para la mecánica ventilatoria. Acá tenemos la imagen de un preparado anatómico a la derecha y a la izquierda un esquema, donde vemos bien el esternón, las costillas articulando con el cartílago costal propio, luego las costillas que articulan con el cartílago costal común, acá tenemos parte de los músculos, es el serrato mayor, ¿sí? Y vemos bien la dirección de las costillas, que es lo que mencionábamos hoy, hacia adelante y hacia abajo, y que esto es lo que tiene fundamental importancia en los movimientos del tórax para la mecánica respiratoria. Bien, una de las principales
canciones de este CD es Al Vacío, que la cantan con Catalina García, que es la vocalista de la banda Messier Periné, y se las recomiendo muchísimo porque es una banda colombiana que estaba muy buena. Bien, con respecto al segundo capítulo de este teórico, las regiones pleuropulmonares. Como ya saben, los pulmones son los principales órganos del aparato respiratorio, que en última instancia, a través de su unidad funcional, que es el alvéolo, se van a encargar del intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Este, sabemos que son dos. Hay un pulmón izquierdo que tiene menor volumen y que tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y el pulmón derecho que tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y es de mayor volumen, y eso se explica porque el corazón está lateralizado a la izquierda y le ocupa parte del lugar que les correspondería al izquierdo, por esto este es de menor tamaño. Bien, acá tenemos la foto de un preparado anatómico, donde estamos viendo un corte transversal del tórax a nivel de T4. ¿Sí? Posteriormente tenemos aquí el cuerpo de T4, el canal medular con la médula espinal, la apófisis espinosa. Aquí tenemos diferentes cortes de costillas que, como ya explicamos, por la dirección de las costillas no va a ser la misma este corte de la costilla no corresponde a la misma costilla que esta. Y tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, acá tenemos la cisura principal del pulmón izquierdo, ¿sí? Y acá tenemos el esófago, la bifurcación de la vía aérea, la vértebra T4 nos topografía la bifurcación de la tráquea en los dos bronquiofuentes principales. Tenemos a la vena cava superior a la derecha, tenemos a la aorta torácica ascendente, a la aorta torácica descendente, y cabe destacar que este es un corte tomográfico, es decir, es una vista inferior del corte superior. Bien, acá tenemos, este es un corte frontal de tórax, donde vemos el diafragma, donde vemos en la región central el corazón, en las regiones laterales tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿sí? Y las pleuras. Las pleuras, como ya mencionamos, son las membranas serosas que van a cubrir la cavidad torácica y los pulmones, y es una membrana continua que se divide en una hoja parietal, que es la que se adhiere íntimamente a la pared, y una hoja visceral, que es la que se adhiere íntimamente al este, parénquima pulmonar, pero es importante que entiendan que es una hoja continua. ¿Qué quiere decir? Que no hay dos hojas separadas, que en el momento que la pleura dobla a este nivel y empieza a tapizar la pared, cambia de nombre, pero es la misma membrana. Entonces, al ser una hoja continua, me permite que sea un nexo anatómico entre la pared y el pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón y la pared se van a mover de forma sincrónica por la pleura. Acá tenemos en una tomografía de tórax, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Como esto es un corte tomográfico, esto es izquierdo y esto es derecho, porque es la vista inferior del corte, de un corte horizontal, y tenemos pulmón izquierdo, pulmón derecho, y aquí tenemos contraste en los vasos sanguíneos, esto que vemos acá son ramas de la arteria pulmonar, aquí vemos el tronco de la pulmonar dividiéndose en sus dos ramas, aquí tenemos aorta, ¿sí? Perdón, está bien, aquí tenemos aorta, y después en la siguiente imagen tenemos una ventana pulmonar, que es decir que se ven mejor las estructuras de pulmonares que las estructuras del mediastino. La anterior, esta es una ventana mediastinal y esta es una ventana pleural. Si ustedes ven, se aprecian más todo lo que son las arterias, venas y los bronquios del pulmón. Esto es un corte horizontal y este es un corte frontal.
y aquí vemos perfectamente la bifurcación de la vía aérea en los dos bronquiofuentes principales.